Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos de colitis ulcerosa. Doctor Sócrates Bautista. Una pregunta antes de entrar al pastel fuerte del tema. ¿Todo ese trayecto es estéril? ¿Hay alguna parte del trayecto que tiene una microbiota necesaria para la digestión? No. Ese trayecto no es estéril, al contrario, es el lugar donde más bacterias hay. Por ejemplo, en el intestino delgado nosotros tenemos una cantidad de 10 a la 9 cantidad de bacterias por campo. ¿Y cuánto es eso? Para que la gente lo entienda, porque hablamos con el pueblo. 10 a la 9. Eso es mucho cero. Sí. Eso es, tú le pones el 10 y le metes todos los ceros después. O sea, que si me hacen un cheque así, soy millonario. No, billonario. Y en el colon es 10 a la 12. En el colon es más. En el colon. Entonces, realmente, ese es un tema que está en el tapete de hace muchos años. El tema de la microbiota. Y muchas personas, o muchos investigadores, han desarrollado probióticos, han desarrollado... ¿Qué son los probióticos? ¿Qué es eso? Los probióticos son, ¿cómo te diría? Son... ¿Estimulantes de la...? No es estimulantes, sino son bacterias atenuadas que van a trabajar para que la población bacteriana, ¿me entiendes? Cumpla con su rol. Que a veces, por ejemplo, tú das antibióticos, tú disminuyes el pool de bacterias y muchos médicos o muchos estudios hablan de darle un probiótico a los pacientes. Hay muchos que lo usan como forma preventiva, pero realmente no hay ningún ensayo clínico que diga, ¿me entiendes?, que definitivamente los probióticos hagan la función. No curen directamente una enfermedad. Por ejemplo, hay una patología que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Colitis? Pseudomembranosa, que es provocada por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Para esa enfermedad incluso se han hecho trasplantes fecales con cierta respuesta positiva, y hay un probiótico que se llama Saccharomyces boulardii que se ha visto que ha tenido una buena respuesta con esa bacteria, para el caso del Clostridium difficile. O sea, entonces, cuando hablas de colitis pseudomembranosa. Sí, pero hablaste de hacer un injerto. Un trasplante fecal. O sea, que eso colocar las heces de nuevo. Colocar ese de una persona, pero no es tan fácil. Exacto. ¿Me entiendes? Ese de una persona y trasplantársela a través de enema a otra. Eso es lo que se llama trasplante fecal. Y eso en el caso de la colitis. Se hace cuando hay colitis pseudomembranosa, es una de las causas también. Hay muchas patologías, como por ejemplo la que tenemos hoy, que es la colitis ulcerosa, que eso se ha discutido, y sobre todo cuando los pacientes se han operado y se le han hecho lo que se llama un reservorio ileoanal, que es la reservoritis, que se inflama a veces. Y cuando pasan esas cosas, dentro de los protocolos que se hacen o se han hecho, está el tema del trasplante fecal, que todavía tampoco se ha visto que tenga buena respuesta en ese tipo de patología. Bueno, yo creo que es el momento de nosotros pues comenzar con el tema que tenemos con el doctor Sócrates Bautista. Reiterar, el doctor Sócrates Bautista, gastroenterólogo, es el director de Radio Clinic y es el presidente de la Fundación Dominicana de Crohn y de Colitis, Fundey. Hoy estaremos hablando de colitis ulcerosa. La pregunta obligada. Así es, doctor, usted ha explicado de una manera magistral todo este trayecto que trata el gastroenterólogo. Entonces, cuando hablamos de colitis ulcerosa, ¿cuál es la parte de este trayecto que se ve afectada? ¿En qué consiste esta enfermedad?
Sí, fíjese, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo que afecta la mucosa. O sea, nosotros tenemos varias capas en el colon. Nosotros tenemos una capa interna que se llama mucosa, por debajo tenemos una capa que se llama muscular y después tenemos una capa externa que se llama serosa. Entonces, la colitis ulcerosa afecta la mucosa del colon, del colon, que es el intestino grueso. Y generalmente es una enfermedad autoinmune, o sea que el individuo crea anticuerpos contra su intestino grueso. Entonces, generalmente la afección empieza siempre de distal a proximal. O sea, de cerca del ano Del para recto atrás. hacia atrás. Exacto. Entonces se divide en proctitis ulcerosa, que es cuando afecta el recto solamente, cuando afecta el recto, el colon sigmoide hasta el colon descendente, que es la parte anatómica izquierda, se considera colitis izquierda, y cuando pasa de ahí ya es lo que se llama una pancolitis, o sea que afecta todo el intestino grueso. A ver, nosotros estamos haciendo radio. Hoy en Cátedra Médica hablamos con el doctor Sócrates Bautista del tema colitis ulcerosa. Para que la gente nos entienda, el colon nosotros lo vamos a encontrar en la barriga. Si usted se dibuja una especie de un cuadro en la barriga y usted comienza del lado derecho de su barriga, sube, luego atraviesa, pasando incluso por la boca del estómago y desciende, el colon se encuentra más o menos en esa disposición. De la parte derecha de su cuerpo a la parte más hacia afuera de la barriga, subiendo el colon ascendente, atravesando la barriga, de derecha a izquierda, el colon transverso, y el colon descendente desde la parte izquierda hacia abajo. Entonces, esta enfermedad, usted dice que es una enfermedad que la producimos nuestro sistema inmunológico, cuya función es defendernos, y entonces empieza a atacarnos. Así es. Atacar a ese órgano que se llama el colon. El colon. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros encontramos en la colitis ulcerosa? El síntoma más importante de la colitis ulcerosa es la diarrea. O más bien pseudodiarrea, porque te voy a dar la definición de diarrea. La diarrea es el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las heces fecales por encima de 200 gramos en 24 horas. Entonces, y se divide en aguda y crónica. Crónica es cuando es más de 30 días. Entonces, la colitis ulcerosa te presenta una diarrea crónica, porque generalmente la afectación es más de 30 días. Entonces, es una pseudodiarrea realmente, porque el volumen es menor de 200 gramos. El paciente va muchas veces al baño, pero en muy poca cantidad. Es como si fuese un esputo rectal. Y tiene un inconveniente, y es que produce en muchos pacientes, le produce incontinencia y el paciente se le sale. Entonces, la edad con que aparece esa enfermedad generalmente es en adolescencia y adultos jóvenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un registro en la fundación, y ese registro nos habla de que la edad con que aparece en República Dominicana está entre los 20 a los 40 años. Ese es el pico máximo de la aparición. Entonces, ¿qué es el pico? Cuando el individuo está en la universidad, cuando el individuo se casa, cuando la persona empieza su vida productiva. Que entonces, empieza a tener hijos. Empiezan a tener hijos. Que compra una casa. O sea, en esa etapa de mayor productividad. De mayor productividad es que aparece. Entonces, comienza el adolescente. A beber cuarto, se comienza a enamorar. Exacto. Todo entonces, el muchacho se empieza a quedar en la casa. Porque si va a un restaurante con una muchacha, vamos a poner, o viceversa, lo primero que identifica en el lugar es el baño. ¿Dónde está el baño?
Entonces prefieren ni tener muchas relaciones con otras personas, interactuar con los demás, se van quedando en la casa. Entonces todo esto es debido a la colitis. Otra cosa, que cuando la colitis es una proctitis, el paciente puede tener muchos síntomas porque el recto siempre está afectado, entonces le da mucho deseo de ir al baño. Pero cuando es pancolitis, aparte de que hablamos de pancolitis cuando es todo el colon. Cuando es universal, cuando es todo todo el colon afectado, sí. Ya ahí empiezan otras manifestaciones, como es la pérdida de peso, porque empiezan a perder proteínas, empiezan a tener muchas deposiciones con sangre, se anemizan, y empieza la desesperación, no solamente del paciente, sino de todo su entorno. Entonces son enfermedades realmente que se pueden considerar catastróficas. Entonces tú no tienes, se sabe que hay un componente genético, pero no se sabe, se han aislado más de 100 genes y al final cuando se aísla mucho es cuando tú sabes poco. ¿Me entiendes? Se ha relacionado también con el tema de la microbiota. O sea, con esos microorganismos que son naturales del colon. Sí, por ejemplo, en un registro que nosotros tenemos, nosotros ahora estamos haciendo 2 registros, uno a través de la fundación, que lo hacen los mismos pacientes a través, y ustedes lo pueden conseguir de la Fundación en la Dominicana web. de Crohn y Colitis, Ustedes ¿no? pueden entrar a la web, la fundei.org, sí. y ahí hay un registro, dice regístrate y dice ver estadística. Si ustedes entran a ver estadística ahí, van a ver cuántos pacientes hay registrados y van a ver los gráficos. Exacto, van a ver los gráficos. Entonces, cuando ustedes entren y vean los gráficos, van a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la colitis ulcerosa. ¿Cuáles son las edades? ¿Cuáles son incluso los lugares donde más se encuentra? Y hay algo muy importante, es cómo ha ido creciendo estas patologías en República Dominicana. Por ejemplo, en 1980 se diagnosticó un paciente, según el registro, si mal no recuerdo. Un solo caso. Un solo caso. En el 92 hubo 2 o 3 casos, pero a medida que han pasado los años, es increíble la cantidad de pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales en República Dominicana. Y eso solamente es la punta del iceberg de lo que está pasando. Pero ¿Y a qué ¿a qué se puede atribuir este aumento de casos? Ahí de está el colitis asunto. ulcerosa? ¿Estamos diagnosticándolo más o es que existen factores que están provocando más estas enfermedades del sistema inmunológico que repercuten en el colon? Mira, verbigracia, colitis. realmente esto es un fenómeno universal. Eso no es solamente República Dominicana. Me imagino que cuando ustedes dieron gastroenterología en la universidad, a ustedes les dijeron que generalmente esto aparecía mucho en los judíos, en los países nórdicos. Así es. Y que en República Dominicana eso no existía, que era una enfermedad realmente para gente blanca. Pero ¿qué pasa? A medida que República Dominicana, porque si bien nosotros seguimos en el subdesarrollo, pero aquí hemos avanzado en muchas cosas, tanto para bien como para mal. La cantidad de vehículos que hay aquí en la calle es tremenda y hay un problema de polución importante y contaminación. De contaminación ambiental. Otra cosa, no es lo mismo la microbiota de un paciente que nace por parto natural, en donde en el canal de parto él absorbe todas las bacterias de la madre, de la vagina de la madre, a un paciente que nace por una cesárea. O sea que la gran cantidad de pacientes que nosotros tenemos, y casi todos son jóvenes, nacieron por cesáreas. Entonces, ¿habrá alguna relación? Se han hecho estudios. Realmente todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que la microbiota no es igual. No es la misma. El que pasa por el canal del parto, evidentemente que arrastra una gran cantidad de microorganismos que se lo quitamos al que lo sacamos por vía abdominal. Claro. Sócrates, Sí. entonces,
tú estás diciendo, es un chisme que voy a meter, que aquellos obstetras que son cuchilla alegre son tus principales vehículos para tú recibir jóvenes después con colitis ulcerativa. No. Yo no he dicho eso. O sea, yo lo que digo es que se ha visto que hay un aumento en ese tipo de personas. Y yo creo que bueno, lo que yo aprendí, yo estuve en ginecología, yo estuve en San Lorenzo de los Minas, y los partos se hacían natural y eran excepciones que tenían sus criterios específicos para hacerlo. Ahora hay una mujer que te dice, no, yo no voy a parir muchacho por ahí, yo quiero una cesárea. Ustedes saben que yo soy, para yo aclarar la pregunta que hice, que fue de manera jocosa, yo soy enemigo total de ese tipo de cesárea. Y entonces han pasado por aquí 2 especialistas, neumología, ¿no? Y ha dicho que el parto prematuro, el parto trae problemas respiratorios, y ahora gastroenterología, porque no es Sócrates Bautista que lo está diciendo, es como gastroenterólogo que ha habido una asociación, una relación, no es que causa entre cesáreas y colitis ulcerosa. Doctor, usted ha Hay que mencionado... investigar. Usted ha mencionado como principal síntoma de la colitis ulcerosa la diarrea, pero la diarrea puede ser también un síntoma de otro tipo de enfermedades como la ameba, además. ¿Cuándo debo yo preocuparme y decir, debo ir al doctor porque puede ser que me esté pasando esto? Usted hablaba de una diarrea que dura más de 30 días, pero ¿debo esperar más de 30 días para ir al doctor si presento este síntoma? No, si tú empiezas con diarrea, ya debes ir al doctor de una vez. El asunto aquí es que hay un arma poderosa que tenemos los médicos que se llama historia clínica. Entonces, tiene que ir al médico con una diarrea y si tiene un gastroenterólogo, mejor, ¿me entiendes? Entonces, el médico te va a decir cómo te empezó todo esto. Tú ingeriste algún tipo de alimento, te comiste un taco, y hay una historia clínica que se te va a hacer. Si te ha dado fiebre, cómo empezó todo esto. Y bueno, te van a hacer los análisis de rigor, te van a hacer un coprológico, se te van a hacer los análisis. Bueno, si aparece una ameba, una giardia, cualquier patógeno, bueno, se te trata obviamente. Pero hay muchas personas que van a este médico, van al otro gastroenterólogo, van al otro, y el problema persiste. Y siempre por ahí le sale una ameba, y tú dices, pero yo tengo una ameba que no se me quita. ¿Y qué es lo que Yo pasa? tengo una ameba que no se me quita. Exacto. Ese probablemente es el dato cardinal que la gente debe tener en cuenta. Si esa diarrea, esa condición de diarrea es permanente, no se quita, y usted pasa la primera semana, y pasa la segunda semana, y pasa la tercera semana, piense que se trata de una enfermedad tipo colitis ulcerosa. ¿Por qué le decimos ulcerosa? ¿Por qué razón hablamos de que esa inflamación produce esa terminología de ulcerosa? Sí, porque afecta, ulcera la mucosa. O sea, le produce una llaga. Se producen múltiples llaguitas pequeñas y puede incluso llenar el colon completo de úlceras. Y entonces empiezan a sangrar. Cuando ya está en una actividad importante, puede haber actividad leve, moderada o grave. Cuando está en una actividad grave, puede incluso tener sangrado importante el paciente. Entonces tenemos la diarrea como el punto cardinal. De la colitis. diarrea de manera permanente, no se quita, y además de eso el paciente puede tener sangrado, puede tener... Así es. ¿Y cómo se establece el diagnóstico? Usted habló de esa poderosa arma cada vez menos usada, que es la historia clínica, que es simplemente sentarse con el paciente, hablar y sacar la información que él tiene. Exacto, eso Pero, es lo más importante. ¿qué otros elementos nosotros tenemos a disposición? Nosotros tenemos la colonoscopía. La colonoscopía. ¿Qué Entonces, es la la colonoscopía es una sonda con una cámara
conectada a un monitor. Un tubo. Exacto. Que nosotros la colocamos a través del orificio anal y podemos ver la mucosa del intestino. Entonces ahí nosotros vamos a ver la característica de la mucosa. Momento, señora. La característica de la mucosa y podemos tomar biopsia y el patólogo nos va a confirmar, nos va a decir, mira, hay las criptas que son están deformadas. Hay un infiltrado de unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos y plasmocitos y están aumentados. Entonces nos va a decir, eso tiene la característica de una colitis ulcerosa. Entonces ya ahí nosotros empezamos a tratar esos pacientes. Bien, vamos a ver lo que dice la gente de Cátedra Médica 809-682-9850, 809-682-9850 y desde cualquier punto del planeta 833-380-0062. Diga usted. Aló. Diga usted. Doctor, ¿me oye? Sí, Fuerte le y escuchamos. claro. Doctor, dígame algo. Una pastilla que venden en la farmacia de que para parar la diarrea que se llama Prodón, ¿hace mal o bien? Qué buena pregunta. Vamos a ver lo que le vamos a ir respondiendo. Buenas, diga usted, Cátedra Médica. Hoy hablamos de colitis ulcerosa. El doctor Sócrates Bautista con nosotros. Buenos días, doctores. Buenos días. Yo estuve desde el 19 de diciembre hasta antes de ayer con algo más o menos como ustedes están hablando, con un dolor bajo vientre, al principio era un poco más de una diarrea, después fue como espumosa, algo así. Bueno, en fin, es que yo soy telca paramédico, pero me tuvieron que sacar y luego me mandaron a hacer los análisis. El resultado de este análisis fue, se observan abundantes quistes de histolitis, Entamoeba histolítica leucocitis y hematíes. Sí, eso es una amebiasis. Esos son amebas que usted tiene. Vamos a ver, diga usted, seguimos con el pueblo. Sí, buenos días. Es para que el doctor de la úlcera vulvaria, ¿qué es eso? ¿Ya? Y de la úlcera vulvaria. Debe ser de la vulva, algo así. No, entiendo. eso fue una endoscopía que le hicieron. Del bulbo duodenal. Bulbo. Eso es una úlcera duodenal. Muy bien. Las úlceras duodenales, bueno, no es el caso que estamos tratando, pero puede ser provocada por el Helicobacter pylori, que es una bacteria, o puede ser provocada por el ácido clorhídrico. Y a veces cuando el paciente toma algún medicamento, como son los antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, el diclofenac y todo eso, puede pasar. Pero quiero contestarle a la señora del medicamento de los antidiarreicos. Mire, señora, nosotros somos médicos y los médicos debemos de tratar a los pacientes con diagnóstico. Realmente el dar medicamentos no resuelve problemas, a veces crea problemas. Entonces, si usted tiene una diarrea, vaya a un facultativo, no vaya a la farmacia. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre un médico y un curandero es el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que hacer diagnóstico, si no estamos haciendo curandería, porque usted se puede tener una diarrea por una colitis ulcerosa, hasta por un tipo de cáncer que se llama neuroendocrino, y si usted empieza a tomar lo que le diga el farmacéutico, un medicamento que se lo indique una persona que no ha estudiado medicina, entonces usted va a tener problemas. Entonces debe de ir a un facultativo que lo vea. Así es. La otra llamada decía la oyente que ella ha presentado dolor abdominal, diarrea espumosa y que en los análisis que le hicieron le salían hematíes. No, entamoeba histolítica, eso es una amebiasis. Entonces, el médico que le pidió, le va a poner su tratamiento para la entamoeba histolítica y debe de curarse.
809-682-9850 es la línea de contacto de Cátedra Médica, línea local 833-380-0062 desde cualquier punto del planeta. Diga usted, buenas. Sí, buenas. Doctor, yo soy un paciente que sufre me detectaron colitis y también al mismo tiempo tenía una pequeña gastritis. Eso fue en el 2019, antes de la pandemia. Yo estaba tomando un medicamento, ahora en el aire no me acuerdo, es el que viene en un sobrecito, trae 30 sobres. Y por lo costoso que es, ya me lo tomé durante un tiempo, que me lo recetó mi gastro, pero me mejoró. Luego, al final, yo tomé cristal de sábila, porque el medicamento es un poco costoso, y de verdad hasta sentí que me sané, como se puede decir, pero últimamente, aparte de eso también tenía sangre oculta, me encontraron sangre oculta, pero últimamente ahora siento que no me da diarrea, no me ha dado diarrea, pero sí siento como el síntoma, un pequeño dolor en la parte izquierda de abajo. Realmente, siéndole honesto, me tomé unos traguitos de alcohol y de ahí es que siento ese síntoma. A ver, ¿qué usted me dice de eso? Mira. Vamos a escuchar esta otra pregunta, doctor, y respondemos entonces juntos. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos Sí, días. A la orden. le escuchamos. Sí, al doctor. Doctor, yo soy un paciente de 65 años. Yo tengo gastritis y colitis. Las dos cosas ya fueron detectadas por mi gastroenterólogo. Y tengo aproximadamente unos 24 años padeciendo de la situación. Cuando yo tomo algo que contenga cítricos en concentración, buscando la vitamina C para los problemas que hay ahora de bregar con la gripe, entonces cuando voy al baño, la frecuencia en el baño es un poco más rápida, ¿se entiende? Exacto. ¿Y qué podría yo hacer entonces en esa dirección? Seguimos con el pueblo. Diga usted, buenas. Sí, buenas. Saludos para todos ustedes ahí. Una pregunta, aunque no es el tema hoy. Hace mucho tiempo yo tengo lo que le llaman una fístolis afuera. Nunca me ha molestado, pero yo he convivido con eso. De hecho, en una ocasión me hicieron una retendoscopía. Me encontraron no la ameba, sino el Helicobacter. Me dieron medicamento para eso. Se curó. Pero eso siempre ha seguido ahí. ¿Qué consejo usted me daría? Señores, sigan comunicando sus inquietudes a los teléfonos 809-682-9850 y por el 833-380-0062, la línea internacional. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno. Sí. Mira, yo tengo una pregunta, y porque a veces yo no voy al baño y me siento con materia fecal sin ir al baño. ¿Qué parecería? El doctor le responderá en breve. Vamos a recibir esta próxima llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Mire, yo sé que no es el tema que están tratando, pero yo tengo un sobrino que él sufre de Crohn. Hace aproximadamente se lo descubrieron aproximadamente como 2 años más o menos. Entonces él ha perdido, por tiempo pierde mucho peso y se pone delgadito. Entonces le da mucho problema en el estómago, entra al baño, dura muchísimo tiempo y no puede evacuar, para comer tiene que ser muy despacio. Él está siendo tratado, pero no sé, me gustaría como que me den un poco más de información sobre eso, porque estamos muy desesperados la familia. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Doctor, en algunas ocasiones, cuando estoy durmiendo en la madrugada, siento que un agua caliente y me sube así, como hasta la boca. Pero no muy con frecuencia, ¿no? En 2 o 3 ocasiones he sentido esa sensación. Vamos a darle chance entonces a responder a todas estas preguntas. Así es. Y luego de esto, entonces seguimos con el pueblo. Doctor Sócrates Bautista, lo
encontramos en Radio Clinic en el 809-685-0794, 809-685-0794. El doctor Sócrates Bautista es el presidente de la Fundación Dominicana de Crohn y de Colitis, que es FUDII. Así la encontramos. Y hay en Instagram una gran cantidad de información valiosa. Ahí encontramos qué es la microbiota intestinal, qué son los prebióticos, qué son los probióticos. Encontramos informaciones generales de todas esas enfermedades inflamatorias del intestino. Y en mayo es el mes de la concientización sobre estas enfermedades. Vamos a comenzar, Lisania, con la pregunta que el público nos ha hecho hoy en este día donde hablamos de colitis ulcerosa con este prestigioso amigo, el doctor Sócrates Bautista. Así es, uno de los oyentes llamaba y preguntaba, él tiene colitis y gastritis y ha tomado medicación, pero siente que el dolor que le persiste, sobre todo en la parte izquierda del colon. Te faltó que se tomó unos tragos. Sí, se tomó unos tragos, ciertamente. Unos traguitos. Sí, fíjate, colitis debe de tener un apellido, porque tú puedes tener una colitis por un proceso infeccioso, tú puedes tener una colitis porque tenga una capa de colágeno en el intestino que se llama colitis colágena. Tú puedes tener una colitis por algún otro problema. Entonces, una cosa es que te digan tiene colitis, pero eso hay que ponerle un apellido. Entonces, si es colitis ulcerosa, él me dijo que le estaban dando un medicamento que era en un sobrecito. Generalmente la mesalazina, que no te voy a decir el nombre comercial, se usa viene en un sobrecito. Y el tratamiento para la colitis ulcerosa debe de ser continuo, o sea, él no puede descontinuar. Sabemos que es costoso, hay un servicio en salud pública que es el de alto costo, entonces él debería de ir a hablar con su médico y decirle que lo envíe a alto costo para que entonces el pueblo dominicano con nuestros impuestos le podría facilitar ese medicamento y él no comprarlo. Bueno, el siguiente oyente hablaba de que él tiene 65 años, se le ha diagnosticado gastritis y colitis, tiene 24 años con esta enfermedad. Y cuando toma cítricos, entonces él siente que va con mayor frecuencia al baño. Mire, nosotros tenemos un reflejo natural que se llama reflejo gastrocólico, y es que cuando nosotros comemos, a veces tenemos aumentado ese reflejo en algunos pacientes y el paciente va. O sea que cuando empieza la digestión arriba, las heces fecales que están acumuladas en el intestino grueso, dice, bueno, vamos a hacerle espacio a esa digestión nueva que viene. Entonces, a veces pasa eso y hay personas, sobre todo los que tienen lo que se llama un síndrome de intestino irritable, tienen aumentado ese reflejo y tienen que ir rápidamente al baño. No quiere decir que haya una enfermedad, sino son patologías funcionales del tubo digestivo. De manera que habría que ver en el contexto de esta historia clínica y cuál es la situación. Porque si es una colitis ulcerosa, realmente debió de estar con tratamiento. Bien, la próxima pregunta, quien llamaba decía que fue diagnosticado con una fítolis y que tenía también Helicobacter, que fue tratado pero que seguía presentando molestias. ¿Qué podría decir al respecto? Fístula, no sé lo que es. Debe de ser una fístula o alguna alteración a nivel del ano que a veces aparece cuando el paciente tiene hemorroides, porque una fístula es un agujero que comunica una cavidad con otra. Entonces, hay muchos pacientes que a nivel del ano tienen una retracción de la piel porque puede haber una hemorroides adentro. Entonces, cuando pasa eso, bueno, si hay hemorroides, darle tratamiento para desinflamar la hemorroide, pero ahí no se hace absolutamente nada. Si él tenía Helicobacter, bueno, el Helicobacter ya eso es arriba, en el estómago, entonces habría que erradicarlo con un tratamiento. Eso sí, hay que erradicarlo.
Otra persona llamaba y decía que muchas veces siente que tiene heces, que quiere ir al baño, pero cuando va no logra evacuar. ¿A qué se debe esto? Bueno, habría que ver cuál es la situación. Si es un estreñimiento o si, bueno, el estreñimiento es un síntoma. Es un síntoma que realmente habría que hacer un programa para hablar de estreñimiento porque hay muchísimas causas que puede llevar el paciente a estreñimiento. No es lo mismo, y ahí entro de nuevo en la historia clínica. Entonces habría que ver cuál es la historia clínica de ese paciente. Porque un paciente que tenga esa sintomatología puede ser que tenga una disinergia anorrectal, y eso suena muy fino, pero eso es cuando el individuo se sienta al inodoro y en vez de abrir el esfínter anal, lo que hace es que lo cierra. Es muy frecuente en las mujeres, por ejemplo, porque la mamá le dicen, mira, cuando tú estés en la calle, a las niñas, sobre todo desde niñas, no te me sientes en el inodoro público, aguántatela hasta llegar acá. Y las niñas se acostumbran a tener el ano cerrado y a veces hacen estreñimiento crónico por eso. Ahora, hay pacientes que tienen alguna alteración anatómica a nivel del ano o del recto y no le baja la materia fecal aunque tengan el deseo. Entonces, son cosas totalmente diferentes una de la otra y evaluando el paciente es que nosotros nos vamos a dar cuenta si es necesario explorar, hacer una colonoscopía o algún procedimiento o directamente buscarle una solución al problema. Quedan otras inquietudes por aquí. Una señora que llamaba para expresar que tiene un sobrino con la enfermedad de Crohn y que él cuando va al baño no puede evacuar. Sí, mira, la enfermedad de Crohn es la otra enfermedad inflamatoria del tubo digestivo. Se parecen a veces, pero son diferentes a la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn puede aparecer en todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. A veces hay pacientes que aparecen con aftas bucales y es consecuencia de la enfermedad de Crohn. Entonces puede aparecer en el intestino delgado, en el intestino, y tiene algo más la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad transmural. Recuerda que cuando yo hablé de la colitis ulcerosa, le dije que era una enfermedad de la mucosa. Bueno, el Crohn no. El Crohn es una enfermedad transmural y cuando yo te hablo de transmural, quiere decir que afecta toda la capa del tubo digestivo, o sea, la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la capa de afuera que es la mucosa, la serosa. Y eso hace que en ocasiones, cuando el paciente ha tenido muchos episodios de exacerbación y remisión de la enfermedad, se empiece a disminuir el calibre del tubo digestivo a ese nivel. Entonces puede producir etenosis o disminución de calibre. Es como que tú tienes una manguera y la aprieta y no deja que pase el agua. Entonces le da al paciente un dolor que se llama suboclusivo. Y ese individuo cuando se sienta al baño y elimina algo de gas, se le mejora el dolor. Pero eso lleva al paciente, obviamente, a pérdida significativa de peso. Esos son pacientes que cuando están en esa... y otra cosa que tiene esta enfermedad es que puede producir fístulas. Al afectarse toda la mucosa, el segmento que está al lado puede fistulizar hasta otro, ya sea otra parte del intestino, pueden hacer abscesos, puede aparecer a nivel perianal y producir múltiples fístulas a nivel perianal. O sea, el Crohn es una enfermedad que realmente hay que tomarla muy en cuenta. Si el joven tiene un Crohn, yo me imagino que lo deben de tener en alto costo y le deben de estar dando un tratamiento biológicos. Hay veces que esos pacientes hay que llevarlo a cirugía, si eso se fibrosó y tú no puedes, entonces hay que llevarlo y hacerle, dependiendo de dónde se encuentre la lesión, hacerle o una resección o una estructuroplastia, que cuando son lesiones pequeñas, se corta longitudinal y se cose transversal para aumentar la luz y no cortarle el intestino. Entonces, otro de los oyentes
expresaba que siente que le sube algo caliente hasta la boca. En la noche. En la noche. Eso es típico de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, a veces provocado por una hernia hiatal, y el esfínter, como cuando yo le hice la introducción, el esfínter esofágico inferior queda abierto. Entonces, nosotros producimos en el estómago ácido clorhídrico, y cuando tú te acuestas, y si te acuestas con una sola almohada o algo así, horizontal, entonces tiende a tener reflujo y a quemarte el esófago. Entonces, ya ahí, eso a veces tú te despiertas ahogándote porque tú te broncoaspiraste en la noche. Entonces, es importante levantar la cabecera de la cama, obviamente ir a un facultativo para que lo medique. Usted mencionaba, doctor, que el tratamiento para la colitis debe ser un tratamiento continuo. ¿Quiere decir esto? Que una vez me diagnostican con colitis, ¿debo manejar esto por el resto de mi vida? ¿No tiene cura? Hasta el momento sí. Con colitis ulcerosa. Ulcerosa. Con colitis ulcerosa. A menos que el paciente vaya a una cirugía que se hace a veces cuando hay una complicación muy severa de la misma y que no responde a los tratamientos, el paciente puede ir a cirugía y se le puede resecar el tubo, el colon, y con el intestino delgado, con la parte distal del intestino delgado, se le hace un neorrecto, se hace una bolsa, se le deja una ileostomía, se le deja bocado, un ano contra natura, y después se cierra a los 3 meses. Señores, recuérdense que conversamos con el doctor Sócrates Bautista sobre colitis ulcerosa. Doctor, vemos que estos tratamientos son largos, son costosos, ya usted ha hecho referencia a ellos, pero hubo un caballero que llamó y habló de que utilizó la sábila. Aparentemente, él dice que se siente, no lo dijo, pero lo dijo así. Ahora, esto me induce a mí a un cuestionamiento. Hay muchos tabú, hay mucha medicina popular, mucha medicina tradicional, muchos mitos de tesis, hojas, cosas que se utilizan en esto. ¿Y qué usted le podría decir a la población que nos escucha en ese sentido? Mira, para tú indicar algo, cualquier tipo de medicamento, tú tienes que hacer ensayos clínicos para ver realmente si el medicamento, si el producto que se va a usar funciona o no funciona. A veces hay que hacer los estudios y ver, ¿me entiendes? Porque te voy a poner un ejemplo. Hay un medicamento que se usa para la úlcera, que lo sacaron de unas hojas de una planta ya en Paraguay. Decían, no, tú haces un té de eso y el paciente se le cura la úlcera. Y fueron unos japoneses y se llevaron las hojas y empezaron a investigarlas. Y de ahí salió uno de los mejores tratamientos para la úlcera, que es el... Oh, Dios. Te voy a dar el nombre comercial. No, mejor no, me lo da después. No, bueno, me el dice, asunto es... el principio activo. Sí, el principio activo que no me acuerdo. Pues nada, me lo dice cuando se recuerde. Es un tipo de omeprazol. Ok. Pero ahora no recuerdo el nombre genérico. El asunto es que fíjense que si tú tienes un producto como la sábila o lo que sea, que tú dices, bueno, tiene tal efecto, bueno, pero vamos a investigarlo y vamos a ver si realmente eso funciona o no funciona y a qué dosis, porque no es lo mismo tú tomarte un tececito de esos que venden en sobrecito, a tú hacer una tisana y echarle X cantidad de hojas. Y entonces tú te estás tomando no 5 miligramos, sino 5 gramos.
Entonces, ese es otro de los problemas. Entonces, cuando nosotros le hacemos una colonoscopia a un paciente que está tomando sábila, nosotros encontramos que el colon está completamente negro. Completamente se ve negro el colon. Eso se llama melanosis coli. Y lo vemos a diario. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate cómo lo que tú crees que te está ayudando, no te está ayudando. Doctor, usted hablaba cuando definía la colitis, que es una enfermedad autoinmune que afecta al colon. Entonces, ¿qué relación existe entre la colitis ulcerosa y el cáncer de colon? Es una excelente pregunta. Fíjate, todo paciente con colitis ulcerosa, sobre todo colitis ulcerosa universal, tiene la misma incidencia de cáncer de colon que la población general. Ahora bien, después que una colitis universal pasa de los 10 años, empieza a aumentar la incidencia de cáncer de colon en ese tipo de pacientes. Y sobre todo, si tiene, que eso se me olvidó decirlo ahorita, manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo, a nivel del hígado, que tenga una complicación que a veces aparece, o una enfermedad asociada que a veces aparece, que se llama colangitis esclerosante primaria. Eso le aumenta la incidencia de cáncer de colon y también le aumenta la incidencia de cáncer de las vías biliares, que es el colangiocarcinoma. Sí. O sea que eso hay que tenerlo siempre presente, y de hecho, por eso nosotros le hacemos anual colonoscopía a esos pacientes para ver si tienen displasia. Y de hecho, se la hacemos sobre todo cuando ellos están bien, cuando el colon está normal aparentemente. Entonces ahí es que nosotros podemos descartar, porque si está activo, tú no puedes hacer un diagnóstico de displasia en un paciente que tiene una enfermedad activa. Doctor, usted habló, ¿verdad?, que es una persona, bueno, que nace, va creciendo y a partir de una edad determinada comienza a hacer manifestaciones de síntomas. Pero esa persona ha estado sometido o ha estado expuesto a algunos factores de riesgo que merezca la pena mencionarse. ¿Qué efecto produce el alcohol, el cigarrillo, la cosa? O sea, ¿qué tanto pueden incidir en el desarrollo de la colitis ulcerosa? Mira, el cigarrillo se ha visto que no tiene ningún efecto a nivel de la colitis ulcerosa, al contrario. Se habla de un beneficio. Obviamente, el cigarrillo no se lo recomendamos a nadie. Y años anteriores se hicieron trabajos con parches de nicotina para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Pero sí es fatal para la enfermedad de Crohn. Entonces hay pacientes que tienen lo que se llama una colitis indeterminada, que es cuando no se saben si hay Crohn o colitis ulcerosa. Y obviamente si el paciente es fumador, hay que tratar de que no fume. Nosotros no queremos que el paciente ni fume ni tome alcohol. Ahora, si está inactivo por completo de su enfermedad, que se tome un traguito, no va a pasar nada. Doctor, yo creo que vamos a tener que hacer una versión 2.0 de este tema, porque el tiempo se nos ha agotado y se nos han quedado muchísimas preguntas por responder con relación a la colitis ulcerosa. Hemos llegado al final. De verdad que como equipo estamos muy agradecidos de que aceptara esta invitación a nuestro espacio, a venir a orientar a nuestros oyentes sobre esta afección para que se tomen las medidas y la gente pueda vivir muchísimo mejor, en mayor bienestar y con mejor salud. Doctor Lafontaine. Señores, lamentamos, no hay tiempo para más. Quisiéramos quedarnos, de verdad, hay más que el doctor Sócrates Bautista tiene una capacidad de comunicación que contagia, pero no hay tiempo para más. Ya para mañana vendremos con otro tema interesante y le prometemos que el doctor volverá. Así es, será hasta mañana 10:30 por este mismo dial. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.